Yandeko jae kuaepeguaireta, echako oime ñanoi yande arakua oikovevae, jaeramo mbaeti ipuere omokañeteireta yanderapo. Toviou sano, indigenano, eto temuechcore, titoricono, vitco ñono, tajicho, vitco, vitoriclichicha. Ugeopatima banatiu bearabo, ititio shendausha, retawa abanejes, angu, shaunki, itayam tiote ngote. Nós, povos indígenas, somos memória viva, porque temos sabido resistir. Tukuy kay ñawra suyupi kawsakuqkunaqa yuyayniyuq kanchik, imaraykuchu sinchi sapichasqa kasqanchik ray. Chikpacha markachirinakaqa amuyuna kasampiwa hakasktana. The First Nations, we are living memory because we have known how to resist. Los pueblos indígenas somos memoria viva porque hemos sabido resistir. Los pueblos indígenas somos memoria viva porque hemos sabido resistir. Ñande, ñamae tenondegua, oimeko, ñanoi. Kuae, Aracay vive Guasabay, Jairamo, Jaiko Kuae, Ñandemae, Ñamomerata lleva era Ñandereco, Areñaneñe. Por eso estamos hoy aquí, este año 2023, en el segundo año del decenio de las lenguas indígenas, 2022, que empezó a 2032, también aprobado por la ONU como consecuencia de las demandas indígenas. Al concluir en el año 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Como se conmemora en el plan, se menciona en el Plan de Acción de Decenios, el derecho a elegir libremente y sin trabas el uso de la lengua, la expresión y la opinión, así como la autodeterminación y la participación en la pública, sin miedo a la discriminación. Es un requisito previo a la inclusión y la igualdad como condiciones clave para la creación de sociedades abiertas y participativas. Este foro, el primero de muchos que habremos de organizar, pretende divulgar la situación de los pueblos indígenas de la región y las acciones que se están impulsando para proteger y promover el conocimiento y uso de las lenguas indígenas. Para ello tendremos 5 breves presentaciones que nos darán un panorama de esta temática en la región y en algunos de los países donde el pueblo guaraní estamos presentes. Seguido de un corto, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Para las preguntas tendremos y sugerimos que nos haga llegar por vía Face, por vía chat, por donde puedan escribir, donde podamos emitir en el foro. Con estas palabras le damos la bienvenida a la primera conferencista, Libertad Pinto, de la plataforma La Comunis, para que nos comparta un panorama de los pueblos indígenas en la región. Querida Libertad, aquí tienes y bueno, presentamos su presentación. Adelante. Pachi, Warmimasi, Carolina. Imaynaya kashankichek tukoykankunapaq kay p'unchawpi songoymantapachaw hatun napaykuy tukuy chawchu ayuruna llaqtakunapaq Guaraniwan, charruwan, masikuna kankunapaqpis allin hamusqa kankichik walej. Un saludo cordial en el Runasimi, en el idioma del pueblo quechua, para todos ustedes, estimadas hermanos y hermanas que están aquí presentes en este Día Internacional de las Lenguas Indígenas.
A modo de antesala voy a realizar una presentación de los datos sobre pueblos indígenas a nivel mundial y particularmente en el caso de nuestra región. Le voy a pedir por favor a los administradores que me puedan habilitar la opción para presentar. Muy bien, en primera instancia entonces deseo hacer una presentación sobre algunos datos de los pueblos indígenas en el panorama mundial. Y al respecto vamos a hablar principalmente de cuántos son, qué pueblos indígenas encontramos nosotros hoy en el mundo, cuál es la población y específicamente podemos decir que a nivel mundial hablamos de alrededor de 5.000 pueblos indígenas presentes y más que reducir la situación de los pueblos indígenas a una cifra solamente, el hablar de esta cantidad a nosotros nos da una pauta para dimensionar también la escala a la cual los pueblos indígenas aportan a la humanidad, ¿no? Porque estamos hablando básicamente de 5.000 aspectos culturales diferentes, idiomas diferentes, cosmovisiones, modos de gestionar la tierra y el territorio, de gestionar el agua, entre otros aspectos. También podemos decir que de acuerdo a algunos informes, por ejemplo, la UNESCO menciona que en el mundo existen más de 7.000 idiomas entre vocal auditivas y visogestuales. De estos 7.000 idiomas que existen hoy en el mundo, aproximadamente unos 4.000 son idiomas indígenas, de acuerdo al Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Entonces, este dato es muy importante, evidentemente, porque también hay que enfatizar en que la UNESCO indica que cada 2 semanas muere una lengua. Quizá el término morir sea muy fuerte. Algunos especialistas prefieren utilizar otros términos como dormir, ¿no? Lenguas amenazadas, entre otros. Sin embargo, también hay que decir que gran parte de estos idiomas que son amenazados hoy en día son principalmente los idiomas de los pueblos indígenas. De igual manera, estas cifras a nosotros nos dan un panorama para imaginar el aporte a la diversidad cultural que le dan los pueblos indígenas. Hay algunos instrumentos como la Declaración Universal de la Diversidad Cultural que resalta precisamente estos aspectos, ¿no? Y particularmente a mí me encanta una parte en uno de los artículos de esta declaración que hace mención, por ejemplo, haciendo alusión a la diversidad cultural, dice, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan importante, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. De ahí también la importancia de hablar de todos estos pueblos indígenas, de sus sistemas de conocimientos, de sus cosmovisiones, entre otros aspectos. Vamos a hablar también de la población y mundialmente podemos decir que existen más de 476 millones de personas, de indígenas. Y precisamente esta cifra equivale a hablar del 6% de la población mundial. Y dicho sea de paso, muchos asocian a la población indígena con una población vulnerable, en situación de pobreza y demás. Sin embargo, también hay que mencionar que ese 6% de la población, que en este caso es indígena, es la que contribuye hoy en día a preservar más del 80% de la biodiversidad que existe en el planeta, por lo cual los aportes que realizan los pueblos indígenas a nivel mundial también son impresionantes. En cuanto a la población indígena por regiones, vamos a decir que América Latina y el Caribe es una de las regiones que cuenta con mayor cantidad de población indígena. Entre ellos, aquí en esta gráfica, van a poder ver, por ejemplo, Asia y el Pacífico, que cuenta con 335 millones de personas, África con 77 millones de indígenas y América Latina y el Caribe con 54.8 millones de población indígena.
Ahora vamos a hablar de América Latina específicamente y vamos a contextualizar, también vamos a brindar algunos datos. En América Latina nosotros vamos a poder encontrar más de 800 pueblos indígenas diferentes. También vamos a poder hablar de la existencia de más de 500 idiomas indígenas y ahí evidentemente ustedes pueden ver que hablar de pueblos indígenas no guarda una correlación cuando hablamos de idiomas indígenas, porque debido a diversos factores históricos, de colonialismo, colonialismo interno, aspectos económicos, educativos, entre muchos otros, muchos de estos pueblos indígenas ya no cuentan con su idioma. También vamos a poder decir que en la región existen más de 100 pueblos indígenas transfronterizos, es decir, que cuyos territorios se encuentran en más de 2, 3, 4 y hasta 6 países en la región. Por ejemplo, podemos hablar el caso del pueblo Aymara, que se encuentra en Perú, Bolivia, en Chile, en Argentina, el pueblo guaraní, que se encuentra también, cuyos territorios se encuentran en países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, o el caso del pueblo quechua también, cuyos territorios se extienden desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, entre otros muchos ejemplos que vamos a poder encontrar. Para América Latina también es necesario hablar de que existen más de 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Pueblos indígenas que han decidido por propia voluntad el de tomar contacto con el resto de la población o no. Y la situación de estos pueblos indígenas es también muy singular porque dentro de esta denominación hay diferentes características. Por ejemplo, vamos a poder encontrar pueblos indígenas que cuentan con facciones. Una facción que ha decidido tomar contacto con el resto de la población y otra facción del mismo pueblo que ha decidido no tomar contacto. Ese es solamente un ejemplo de las diversas características que hay dentro de esta denominación. Ahora bien, estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario se encuentran principalmente en la región amazónica. Vale decir, gran parte de estos están presentes en la Amazonía de Brasil, de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador. Y una parte también de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario se encuentra hoy en día en la región del Chaco. En cuanto a la población, decíamos que la población indígena en América Latina es de 54.8 millones. ¿Y dónde están? Podemos hacer una breve recopilación de que, por ejemplo, hay países que cuentan con una gran cantidad de pueblos indígenas, hay otros que cuentan con una cantidad más reducida por diversos factores históricos que habíamos indicado. Podemos mencionar, por ejemplo, que en Brasil se encuentran alrededor de 305 pueblos indígenas, en el caso de Colombia unos 115 pueblos indígenas, México unos 68 pueblos. Cada país va a manejar una denominación diferente, es decir, no hay una nomenclatura homogénea para la designación de los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, en algunos países se va a hablar de pueblos indígenas, pueblos originarios, se va a hablar de naciones indígena originario campesinas, de nacionalidades y pueblos indígenas, entre otras denominaciones existentes. En cuanto a los idiomas, también es importante hacer énfasis en este aspecto de los idiomas. Decíamos que en la región de América Latina existen más de 500 idiomas indígenas y esta región, enfatizarlo nuevamente, es una de las que cuenta con mayor diversidad de pueblos e idiomas. Al respecto, también es necesario enfatizar en que cada país ha desarrollado una normatividad y una institucionalidad específica para trabajar en temáticas de idiomas indígenas.
En normatividad, por ejemplo, algunos han aprobado algunas leyes referidas a lenguas indígenas, algunos han buscado el reconocimiento a partir de sus constituciones políticas, entre otros aspectos. En la parte de institucionalidad, en algunos países se han creado instancias específicas para trabajar los idiomas indígenas. Por ejemplo, en México, INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, trabaja sobre políticas lingüísticas para promover los idiomas indígenas. En Guatemala, la Academia de Lenguas Mayas. En Bolivia, por ejemplo, el IPLC, el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, entre otros aspectos. Entonces, también es importante mencionar que para nuestro contexto, uno de los aspectos que ha cobrado mucha relevancia es precisamente que hoy en día cada vez más se da la mermación de los idiomas indígenas. Y este año, el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es precisamente el de la juventud indígena como agentes de cambio para la libre determinación. Entonces, al respecto, hablando de juventudes y de idiomas indígenas, el fenómeno que se da bastante hoy en día es la mermación de la transmisión intergeneracional de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más son menos los abuelos y los papás que socializan o les enseñan el idioma a sus hijos. En este caso hay muchos jóvenes también que se ven en la situación de que ya no hablan el idioma de su pueblo. Pero del otro lado, también han surgido iniciativas muy interesantes que precisamente han venido de la mano de jóvenes indígenas que hoy en día están luchando para la mantención, el fortalecimiento, la revitalización o la visibilización de los idiomas indígenas. Es esta la presentación general en torno a los datos de pueblos indígenas a nivel mundial y particularmente a nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Ya soropay, toicha Libertad Pintos, Cuae Aracua, Cuañimongueta de Merambueve. Agradecemos muchísimo a nuestra hermana Libertad por darnos estas informaciones de mucha importancia. Disculpar también a los que estamos transmitiendo, a los que nos escuchan. Hemos tardado un poquito, pero sí estamos siguiendo ahora. Yasurpay ayabe ñambuasata ñaneñe jare yemongueta o yemongueta vana ñandebe vi ñandenetana o porombueva jare iyaracuaba jare oikua opaite cuamba eregua vi o yemongueta vana ñandebe cuarupi jaico Bolivia pegua. Le pasamos también las palabras a nuestro hermano conocedor, sabio, ya de mucha experiencia, que nos representa en este momento con su presentación. Licenciado Alex Zacarías Pedraza. Adelante, puede presentar. Pedimos a los administradores, por favor, su presentación. Tenonde Yasoropay, Tuiza, Pemeramboe, BCB Cuañe. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y buenos días a cada uno de los que nos siguen en esta transmisión. Hoy, desde la Nación Guaraní, vamos a hacer la presentación, el reflejo de cómo estamos en este momento y cómo está nuestra educación respecto al uso de la lengua. Entonces, para mí es una enorme satisfacción para que podamos ir presentando cada uno de los avances que hemos hecho, ¿no? Le pido, si los administradores que me vayan pasando la presentación, que ya hemos hecho con anticipación, ¿no? Quiero preguntarle a los compañeros si se notas. Está bien, sí, sí, Bueno, adelante. parte, Está bien. siempre hemos partido nosotros desde un yandereco. Yandereco para nosotros que es nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir y nuestro modo de ser, ¿no? Entonces también en esta presentación pueden ustedes ver la sigla que es la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia. Además, estos colores son los que nos representan mayormente en este momento. Libertad ha manifestado perfectamente muy bien de que los pueblos indígenas somos la mayor parte de los que convivimos y que nos estamos
en ese día a día de cuidar la naturaleza. Por eso es que hemos presentado, por ejemplo, el celeste significa todo lo que tenemos arriba, ¿no? Y el verde es la naturaleza, los sagrados bosques que tenemos, y el café es la tierra que siempre nosotros los amamos por muchos años, ¿no? Bueno, un poco hablar de la resistencia de la tierra sin mal en la historia, ¿no? El guaraní siempre ha tenido la mente y siempre ha sido su constante el buscar la tierra sin mal, ¿no? Hemos, por muchos años, fue defendida de forma constante intensa y de forma intensa por los guaraníes en los siguientes periodos, ¿no? Ha habido diferentes periodos que nosotros siempre hemos defendido nuestra tierra y lo seguiremos haciendo. En la época precolonial, esta guerra liberada entre los incas en el año 1470 a 1492, por 22 años, los guaraníes siempre han defendido tu tierra. En el periodo colonial, a partir de los años 1560 a 1892, casi como 330 años, hemos resistido a esta invasión, ¿no? Siempre hemos dicho de que la América no ha sido descubierta, sino ha sido invadida, ¿no? En la época republicana, el año 1892 hasta 1970, casi como 72 años, también hemos resistido a la defensa de nuestra tierra y el territorio, ¿no? Pero viene un tiempo de avasallamiento en el territorio guaraní. Se presume de que el pueblo guaraní ha mantenido el silencio frente al enemigo por un periodo de casi 78 años. Se puede decir, vale decir, desde 1892 hasta 1960 del siglo pasado, no han sometido a la humillación, no han sometido a que seamos peones en la hacienda. Pero sí, ahí hemos empezado nuevamente a revivir con los trámites. En Bolivia se llama títulos ejecutoriales de tierra ante el Estado boliviano, para el reconocimiento de las tierras y el territorio que siempre hemos tenido, por lo que siempre hemos luchado. Viene un periodo de rearticulación de la nación guaraní. En el año 1930, tal vez una de las grandes capitanías que hemos tenido es el Alto y Bajo Isoso. Hemos protagonizado marcha desde el Isoso hasta Ciudad de La Paz. Eso implica el caminar en aquellos años de casi 70 días, desde casi con la frontera con el Paraguay hasta hoy, llamado La Paz, sede de gobierno. Luego, nuevamente pasó otros 40 años y llega el año 1970, en la década se inicia un proceso de rearticulación de las comunidades guaraníes en la provincia cordillera, ¿no? Creo, es un sueño nuevamente la rearticulación del pueblo guaraní en esa época, ¿no? Por esa razón, de que dentro de esta rearticulación viene a nuestros abuelos, uno de los grandes fundadores, el abuelo y sabio Bonifacio Barrientos, en el año 1982, funda la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, que hoy es SIDO. De ahí empieza un proceso de rearticulación entre las comunidades por un periodo de casi 17 años aproximadamente, para la consolidación y la fundación de la Asamblea del Pueblo Guaraní en el año 1987, un 7 de febrero en Aracuarenda, Charagua. Y la PG nace con una estructura propia, que lo denominamos PICET. ¿Qué significa PICET? Es la Secretaría de Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio. Entonces, sobre esa base nace la Asamblea del Pueblo Guaraní del año 1987. Y después viene una serie de movilizaciones por el tema de la incorporación del régimen de la autonomía indígena en la Comisión de la Autonomía y Centralización Territorial en la Asamblea Constituyente del 2007. Todo lo que se ha conseguido, todos los derechos de los pueblos que ha sido conseguido en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado, no ha sido regalo, sino ha sido una constante lucha, ¿no? Entonces, en esos tiempos, hemos pedido que se tome en cuenta el tema de las autonomías indígenas. Hoy en día, gracias a este esfuerzo, a esta lucha, tenemos 2 municipios convertidos en autonomías indígenas
en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. También, el año 2008 inicia otro nuevo desafío que es el saneamiento en muchas de las capitanías, donde hemos tenido siempre hermanos viviendo en sistema de esclavitud, sistema de pongueaje, sistema de haciendas en esos periodos, ¿no? Pero también es el periodo más crítico que hemos vivido entre los dirigentes, la represión, secuestro, chantaje, hemos vivido de todos en esa época. ¿Cuál es la proyección en este momento de la nación guaraní? Seguimos con esa visión ideológica y política de la nación guaraní con el fin de consolidar esto que se ha luchado, que se ha trabajado y que se ha venido pregonando por muchos años. También seguimos en esta reconstitución de la nación guaraní. Sabemos muy bien que los guaraní, tanto de la Argentina, Paraguay, no han dividido el sistema político, el sistema territorial, porque antes del año 1492 éramos un solo pueblo, desde el norte hasta la Patagonia, que hoy está en la Argentina. También seguimos trabajando en las propuestas de leyes de interés de la nación guaraní ante el Estado. Mejorar la ley marco de consulta, nueva ley de hidrocarburos y una ley agraria fundamental y otras, ¿no? De la misma manera estamos en esta tarea de la reorientación del cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a planes, programas y proyectos, ¿no? Entonces, el pueblo guaraní tiene esa visión nuevamente de seguir aportando, de seguir enriqueciendo cada una de las leyes que tenemos con el fin de que también entre los pueblos indígenas sean escuchados en su integridad. También en el tema de educación, ¿qué estamos pasando, ¿no? ¿Cuál era nuestro espacio donde generábamos conocimiento? El pueblo guaraní, muchos nos han dicho que somos orales, pero que esa oralidad nos ha mantenido por muchísimos años, por más de 500 años, y seguimos vivos, ¿no? Por eso hemos identificado dentro de esos 4 espacios de generación de conocimientos que tenemos. El Tataupa, que siempre lo denominamos lugar de la fogata sagrada unificadora de las familias. El segundo es el Ocahuas, el espacio, el patio grande que nosotros tenemos, es el espacio libre donde el guaraní desarrolla una vida plena, ¿no? De manera relacionada con su hábitat natural, ¿no? Corenda, espacio territorial para la producción. Y Guatarenda, territorio de preservación de biodiversidad, lugares de caza, la relación con la naturaleza, y son los espacios más sagrados que tenemos, y es donde el espacio donde se hace la práctica de la espiritualidad. También el símbolo también representa la vida social de la nación, la familia, la comunidad, la capitanía, la nación guaraní. Este símbolo que tenemos en que están viendo es el símbolo de la vida social y política que representa la nación guaraní, porque ahí está contemplado la comunidad, están contemplados la familia, las capitanías que nosotros le denominamos hoy en la nación guaraní, y también otros pueblos que tenemos a nuestro alrededor. Es el símbolo de la nación guaraní. ¿Qué significa el Tataupa? Lugar permanente. Es el primer espacio de generación de conocimiento. Es el espacio donde las abuelas y los abuelos cuentan la historia. Es el espacio donde relatan el origen de la vida. Es el origen de la energía. Así como la llegada de la finalización de los tiempos. Porque es el espacio más sagrado que nosotros hemos conocido, es el espacio más natural de enseñanza que conocemos, es el lugar de las fogatas. Es el lugar donde las personas aprenden a preparar todo tipo de alimentos, donde ponen en práctica su conocimiento y también donde ponen en práctica el cálculo para la cantidad de personas. Es el lugar apropiado para recibir noticias buenas o malas, también recibir las mareas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de qué es el espacio donde generamos mayor conocimiento, es el Tataupa, el lugar de la fogata. También tenemos el Ocahuaso, el patio grande,
El segundo espacio de generación de conocimiento es lo Caguaso. Generación de conocimiento es el manejo espacial, donde nosotros tenemos las viviendas. Que las viviendas se ubican alrededor de un Ocaguaso en forma circular, donde también se practica la solidaridad, el principio de la solidaridad, de la reciprocidad, la unidad y el respeto intrafamiliar. Es el lugar donde se realiza el areteguaso, la fiesta grande. Es el lugar donde se autorregula la vivencia comunitaria. Es el lugar también, para vivir en este lugar se requiere conocimiento para prevenir y contrarrestar comunitariamente diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de problemas sociales. Es el lugar sagrado, es el lugar de las asambleas, es el lugar de la toma de decisiones. También es el lugar de la recepción y el lugar de las despedidas. El tercer elemento que tenemos es el lugar para la producción. Tenemos también el espacio para la siembra de productos que brinda seguridad alimentaria para la familia. Es el lugar, los chacos mayormente están alojados del Oca para evitar contaminación. El chaco está un poco alejado del patio grande, precisamente con el fin de que no sea contaminado los alimentos y las producciones que se hace acá. La persona, toda y cada uno de los vivientes que vivimos aquí, tenemos la obligación de proteger los suelos fértiles mediante técnica de rotación, pero una técnica de rotación de manera muy natural. También es el espacio donde se adquieren los conocimientos sobre el círculo productivo, su manejo, todos los manejos se manejan en función a un calendario cíclico o un calendario hidrológico. Se aprende el sentir, el cambio del tiempo mediante nuestros sensores corporales. También se conoce la etapa de crecimiento de los diferentes tipos de plantas que tenemos alrededor donde vivimos. El otro lugar sagrado que tenemos es el lugar sagrado de caza y pesca de la práctica espiritual. Territorios donde se encuentran los recursos naturales. Por eso es que nosotros convivimos. Me alegro muchísimo que haya dicho Libertad de que el 80% de los pueblos indígenas somos los que cuidamos el territorio y donde se encuentra la naturaleza. Territorios con los cuales todas las personas de todas edades se toman contacto y para nosotros la naturaleza es nuestro hermano, nuestros padres y nuestras madres. Bueno, ¿cuáles son los generadores de esos, no? Un poco aquí en guaraní hemos dicho Yaicuabé, Aracuá y Yaretani. Está referido al vivir el mundo y apoyarse siempre en el saber de los sabios y escuchar a los sabios. Aguye, Neacañen, Teco, Wasagüe. Nunca olvide de las cosas que han pasado. El principio que define no olvidar los acontecimientos históricos del pasado. Porque si conocemos el pasado, también podemos proyectar un futuro mejor. El pasado no ha dejado referentes ideológicos y políticos y filosóficos para que hoy en día podamos encaminar la sociedad en el presente y en el futuro. Saber atender y apreciar las críticas en el marco del respeto. El pueblo guaraní siempre ha tenido esos de atender y siempre aprecia las críticas, pero la crítica que sea constructiva. También las críticas son el elemento que contribuye, nos da ese espíritu y ese valor de poder enmendar nuestros errores al mismo tiempo. También nos da el camino para resolver nuestros conflictos. Ya después acá también seamos pacientes con nosotros mismos y con los otros. Ese es un don, un principio básico del guaraní, que es paciente con él mismo y con los otros. Este es uno de los grandes principios que tenemos, es que promueva que seamos pacientes y respetuosos entre nosotros y con los demás. Creo ese es uno de los valores que hoy en día seguimos trabajando, pero que sí hemos perdido espacio en esto. Entonces son los generadores que pueden llevarnos adelante. ¿Cuál es la política lingüística para la familia en lo que se refiere a la lengua en este momento? Se debe establecer política para garantizar el aprendizaje en la familia y antes de los 5 años. Hemos llegado a la conclusión de que la lengua no se aprende en los espacios académicos, vale decir en las escuelas, en las universidades, se aprende en la casa. Por eso hemos dicho de que antes de los 5 años
antes de que entre a la escolaridad, los niños ya deben aprender su lengua originaria, su lengua materna o lengua de la casa. También se debe realizar talleres de sensibilización y concientización a padres y madres de familia para la transmisión del guaraní. Siempre hemos dicho de que la sensibilización y la concientización del uso de la lengua se debe trabajar con los padres y madres, abuelos en la familia. También en Bolivia tenemos diferentes tipos de programas de enseñanza para la recuperación de la lengua destinados específicamente a los jóvenes, utilizando como recursos las culturas locales juveniles, ¿no? Dentro del marco de la ley, se requiere de que tenemos una ley educativa que es el artículo 70, la ley 070, donde también nos da una pauta que se requiere una mayor incidencia en la educación intercultural y plurilingüe en la escuela, en el marco de la ley 070. Artículo 7, uso de la lengua, y artículo 70 del currículo regionalizado de educación social y comunitaria. ¿Qué debemos hacer para que sigamos manteniendo la lengua? Textualización y señalética en el ámbito comunitario. Hay que seguir trabajando en los espacios públicos urbanos, en las administraciones públicas, en los comercios, en los mercados y otros. Que esto nos ayudaría y nos dará la pauta para que podamos seguir siempre elevando el uso de la lengua en lo que se refiere a la señalética y sobre todo en la textuación de espacio en la lengua guaraní. Esto puede ser acordado con los diferentes entes que hay en los espacios. También es necesario establecer políticas que apunte a superar la barrera del tercer grado de la educación bilingüe primaria. Nuestra ley y nuestras resoluciones siempre apuntan de que de manera obligatoria hasta el tercer año de primaria, pero también creo que hay que romper esta barrera y que sea en los niveles inicial, primaria, secundaria y en las casas superiores de estudio. También se requiere desarrollar políticas y programas para el desarrollo de educación bilingüe en el nivel secundario. En el secundario no tenemos programas específicos. Estamos picoteando por todos los lados. Creo también una necesidad urgente, ¿no? También hacer una política de ubicación y formación de profesores, establecer programas de reeducación de los maestros en función a la lengua, ¿no? Tenemos muchos maestros, pero muy pocos maestros manejan el lengua del territorio, porque en Bolivia hay una ley de que el maestro que llega a un territorio debe aprender la ley, debe aprender la lengua. Está en la ley 269 de Derecho y Política Lingüística. Y también el otro es hacer una formación inicial y permanente que requiere seguir trabajando la actitud de la valoración de los maestros hacia la lengua. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ahí dice Yasoropay, Peyapusaka, Peyapusaka, Vaere. Muchísimas gracias por escucharme. Estamos prestos aquí para seguir aportando en este año, en esta fecha que se refiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias, Yasoropay, Tuisa. Yasoropay Yeye, Oporombueva, Yaracuarupi, Ojimongueta Ñandebeba, Ojayabe, Cuara, Yañimongueta Ñanderecora, Jareñaniñere, Jareñamondovi, Oyepusaka, Vareta, Oyapuana Manandu, Jareconen Yajatunón de Jayabe. Muchísimas gracias a nuestro representante que nos representa hoy con estas palabras, con estas realidades, experiencias de vida, a nuestro hermano y maestro especialista en todo esto, licenciado Alex Zacarías Pedraza. También ahora pasamos al segundo conferencista que nos va a presentar a nuestro hermano Javier Delgado, que es de Uruguay, hace parte de Derechos Indígenas de Uruguay, también parte de FILAX, integrante y co-fundador del Grupo de Derechos Indígenas. Amén debe, Hayabe Yimongueta Ñandebe, Jareco Menen Noivana, Tembuasamaena, Viñandebe Cuaracua. Le cedemos la palabra a nuestro compañero y hermano desde Uruguay. Adelante. Yasoropay y Carolina, en este día de celebración desde la Organización de Derecho Indígena de Uruguay, saludamos y abrazamos a todos los pueblos indígenas del mundo,
Saludamos con un abrazo muy fraterno a todas las organizaciones, comunidades y clanes familiares en nuestro territorio. Hoy estamos viviendo otro 9 de agosto que desde 1994 tiene como objetivo la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Es una oportunidad para reconocer la valiosa contribución que nuestros pueblos indígenas hacen a la diversidad cultural y social de nuestras sociedades. También es un momento para reflexionar sobre los desafíos y problemas que seguimos enfrentando, como la discriminación, la pérdida de tierras y recursos naturales, entre otros. En el día de hoy no podemos dejar de resaltar la importancia de escuchar y aprender de los pueblos indígenas, respetando sus tradiciones, conocimientos y formas de vida. Retomando un poco la información antes proporcionada por Libertad, me voy a apoyar en un aspecto no menos importante, saber que hoy hay unos 108 pueblos transfronterizos, que son aquellos que se distribuyen en territorios que en la actualidad corresponden a diferentes países, entre ellos el pueblo guaraní. Como dato significativo, destacar que en el año 2014 la lengua guaraní se convirtió en idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur. No podemos dejar de mencionar en el día de hoy el convenio 169 de OIT como instrumento legal internacional que busca promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Uno de los aspectos fundamentales del convenio es el reconocimiento de la importancia de las lenguas indígenas. A pesar de que Uruguay no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, siendo el único país de la región pendiente en alinearse desde el año 1989, es importante poner en conocimiento que desde las organizaciones, comunidades y clanes indígenas de Uruguay estamos acompañando una minuta de ratificación de este convenio, presentada hace un año en el Parlamento por el diputado Felipe Carballo. Y en este nuevo censo poblacional que se está realizando, donde en la consulta de identidad por segunda vez está presente la consulta de identidad indígena, nos proporcionará cifras mayores a las obtenidas en el 2011, donde el 5% de la población manifestó tener identidad indígena. Esto corresponde a casi 160.000 uruguayos y un 2,5% como su identidad principal. Estos nuevos datos, que estarán antes de que culmine este 2023, y junto a los avances de la ciencia en estudios de ADN en nuestra población, donde al menos un tercio de la población tiene ADN indígena, nos permitirá visibilizar aún más nuestra población indígena y generar acciones para la implementación de políticas públicas con una democracia más amplia. El Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus propias lenguas en todos los aspectos de vida, incluyendo la educación, los medios de comunicación, la administración pública y las interacciones sociales. Esto contribuye a la preservación y revitalización de las lenguas indígenas, así como al fortalecimiento de los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas en general. Contemplando la inmensa toponimia que inunda nuestro país, desde su nombre Uruguay, los nombres de nuestros ríos, cerros, arroyos, fauna y plantas, es inimaginable dar la espalda a nuestra América toda, como Uruguay un país sin indios. Las fronteras territoriales actuales no condicen con la magnitud de las lenguas originarias, en este caso con la lengua guaraní, que nos hermana desplazándose por varios países y nos nutre al revitalizarla en Uruguay. Para promover la importancia de las lenguas originarias, es fundamental apoyar su revitalización, promoción y enseñanza en las comunidades indígenas. Además, es esencial reconocer y respetar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, fomentando políticas inclusivas que valoren y protejan la diversidad lingüística y cultural. Darles desde Uruguay la noticia de un gran avance. Tenemos por primera vez, desde políticas lingüísticas de la Administración Nacional de Educación, de la Educación Pública de Uruguay, ANEP, la posibilidad de realizar un curso básico de lengua guaraní, llevando a la acción la importancia plena de las lenguas originarias. Este pasado 7 de agosto se dio inicio al curso de lengua guaraní, superando los 600 inscriptos, por lo cual felicitamos, celebramos este logro, donde desde la unión de los pueblos indígenas e instituciones
se hacen posibles estos nuevos pactos sociales, tan necesarios con entidades públicas, avanzando en la promoción, revitalización y conservación de la lengua guaraní en Uruguay. Su aprendizaje y su uso acortará las distancias entre diferentes culturas y, sin duda, de manera contundente en nuestro país, generará el abrazo intrafamiliar de generaciones que fueron silenciadas. La lengua guaraní tiene una gran importancia cultural, histórica y social en varios países de América del Sur y no escapa a nuestro país. Lengua que fue protagonista como medio de entendimiento en la comunicación con otros pueblos indígenas anteriores en nuestro territorio y durante el proceso de colonización. Desde la UNESCO se declara en su página web que a través de la lengua los seres humanos conservan la historia, las costumbres, las tradiciones y la memoria, así como formas de pensar únicas, significaciones y expresiones de sus comunidades. Y con la lengua las personas construyen su futuro. La lengua es decisiva para campos como la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sustentable. Desde Derecho Indígena de Uruguay, estamos convencidos de que la lengua es la piedra angular y el eje de cada cultura y de la identidad de cada individuo. Nuestro mensaje en el día de hoy: provoquemos memoria. Feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Yasoropayille, Javier, Kuae, Ñemongueta, Rechauca Bañandebe, Jarejana Miño, Biopatille Pusaca, Ñimareta, Ñaenduca Yemongueta. Muchísimas gracias, Javier, por esta información. Nos alegramos de poder conectarnos con todos nuestros hermanos que nos escuchan también. Sin más preguntas, agradecemos y también ahora pasamos a la tercera expositora. Tercer expositor, Guape y Guapuape, Ñanoy Hayabe, Ñandenetana, Oñimongueta Bana Ñandebebi, Jaiko, Brubicha, Fidel, Bauti, Vaporenda Pegua, Imianita Villandebe, Hayabe Yupavo Ñandebe Tentana, Brubicha, Lembuasa Bana Cuayimongueta. Bienvenido también, le damos la palabra para que nos pueda presentar a nuestro hermano Brubicha de Argentina. Adelante. Brubicha Mondo Tamareme Yanderu Tumpa Pecuayara Jarico Yandeara Jareta Tumpa Oma Yandere Jare Yayuera Yayimongueta Jare Cueño Aguyano Cañi Cuaya Yandeñe Carereta y Territorio Cultura Yandebe Yande Yamamuna Tavera Mbeti Yema Kia Mamuna Tavera Yandeñe Yande Mbeti Yamamunata Mbeti Yayoko Yandeñe Yae Betita y puede ya con Betita ya chaca kwa ampo carreta querida yandereco anamo ahí yande burubicha okropi tenonde y yemongueta vareta era mohamed yasropai yande yatumba penari ara kai vareta siempre come yande yatumba pe yasropai te covere jare te coyo ombo yo apuye yande veramo al pebe pentiña mondo pebe vijare yasropai cuayara jare Amondo Paite Peguana, ya se lo paí. Le decía, muchas gracias. Primeramente, los pueblos guaraní siempre agradecemos a Dios, siempre no nos olvidamos de Dios, que Él es lo que nos protege. Cada vez nos enseña, cada vez nos da la sabiduría, cada vez nos encamina por el buen camino, como nuestros ancestros también siempre encaminaban en un solo camino, con un solo objetivo, con un solo principio. Creo que hoy día es la fecha muy importante, el 9 de agosto, Día Internacional de nosotros, no decimos de los pueblos indígenas, somos nosotros, pues, que hay muchas veces decimos de los pueblos indígenas, ¿por qué no decir de nosotros, los días internacionales de nosotros? Quería un poco de empezar sobre el tema del territorios, porque si no tenemos el territorio, yo creo, para mí, me he convencido muchísimo, si lo perdemos nuestro territorio, también perdemos nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestra salud,
porque des en cuenta, mis hermanos, que dentro del territorio están toda la salud, los conocimientos. Si no tenemos el territorio, lo estamos perdiendo totalmente todo lo que había pensado, que el pueblo guaraní, el pueblo indígena, los pueblos que somos muchísimos en diferente Latinoamérica, y por no decir también tenemos en Europa ya también nuestros hermanos. Por eso es que estamos queriendo volver a recuperación, la unificación de los pueblos indígenas en diferentes territorios, en diferentes lugares que estamos. Así que creo que eso es para mí, si no tenemos el territorio, no defendemos el territorio, la contaminación, creo que eso es lo que para mí me parece que viene en esto. Incluso me atrevería a decir, porque también hay mucho, la madera que se ha sacado sin permiso, sin Yandeya Tumpa, no le pedimos permiso, ya no, y se acabaron eso incluso también. Por eso es que digo de la lengua materna, de la lengua indígena, si no tenemos el territorio, se nos acaba. Nosotros acá en la Argentina estamos en recuperación, el proceso de revitalización en el idioma guaraní, para luego visibilizarlo, el idioma. No tenemos muchas instituciones como tienen otras, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil, institutos propios de los pueblos indígenas, en Bolivia, que tiene la universidad, que tiene institutos. En cambio, en la Argentina todavía no tenemos. Por eso es que nosotros queremos la unidad acá y me parece que esta reunión que estamos haciendo me parece muy importante, muy valioso para nosotros acá y creo que a mucha gente que están siguiendo, ¿no? Nosotros acá en la Argentina nos hace falta muchísima cosa, por eso es que hemos dicho primero nos vamos a unificar, vamos a hacer el proceso de revitalización en el idioma guaraní. Somos 40 pueblos acá en la Argentina. De los 40, debe haber como el 50, el 60% que están todavía con su idioma, están todavía eh, con su cosmovisión, con la espiritualidad. Me parece que esto es un inicio de retomar nuevamente, pero con la unidad. Esperemos que nosotros los pueblos indígenas estemos en unificación para todo lo que hemos hablado, para que volver a recuperar. No tenemos ya nuestro anciano Areta, nuestro de Chireta, nuestro Tenondé Guareta, ya se nos fueron con los conocimientos bastante. Acá en la Argentina hay muchísimos que se han perdido, digamos, los conocimientos de nuestros ancestros acá en la Argentina, que no se le dio de repente mucha importancia, no se le valorizó, digamos, con lo que ellos tenían los conocimientos ancestrales en el guaraní. Creo que eso es lo que me parece fundamental para mí, desde acá, desde la Argentina, desde una comunidad, estamos expresando, ¿no? Para todo lo que es pueblos indígenas, dentro de lo que es el territorio indígena, veo que es muy importante los derechos indígenas y el territorio. Sin eso, para nosotros acá en la Argentina no es vida. Creo que esa es a pesar que hay bastantes leyes que nos corresponde como educación, la ley 26.206, eh, los derechos internacionales, los derechos que podemos aplicar, porque si nosotros no lo aplicamos ese derecho que tenemos en el territorio, también eso es otro de los problemas que también acá tenemos que tener eso. O sea, nosotros no estamos cada vez unificando, no de a poco, no será, no es fácil ni es difícil, pero es un proceso que nosotros queremos hacer, porque mucho nosotros ya hemos dejado los germanos, las germanas, en las comunidades ya muy poco hablan el idioma nativo guaraní. En las familias se echaron a perder todo, ya no hay la abuelita que le habla en guaraní porque ahí está la escuela es mi abuela, la universidad es mi abuela donde me enseñaron no he ido a una universidad para aprender el idioma, sino está en la casa. ¿Quién es el idioma que siempre han hecho? Es nuestra abuela. Por ello yo le digo que son docentes en el territorio, en las comunidades, en las casas que nos enseñaron nuestra abuela y nuestro abuelo. Creo que para mí esto con los pocos que
vamos trabajando, pero con mucho valor. Yo le doy mucho valor a esto de las culturas. Estamos a como 5 o 6 personas, pero muchos nos están siguiendo, gente que nos están escuchando en diferentes lugares, en diferentes rincones del país, del mundo. Creo que recién por primera vez, digamos, acá en la Argentina se quiere hacer todo la recuperación, el proceso de revitalización. Okwa hay Buruicha, Michimiche, Yemongueta, hay Mejeta, ya Yemongueta Vaina, Tenón de Cuaya, Ampo, Ecuaña Momunata Vaina, Yandere Core, Are, Llama de Caivana, Are Ecuaño, Yaroata Vaina, Tenón de Pentiramiño, Are Pentía, Cotu, Are Jairama, Coino de esta Comara, reunión, pero hoy sobre tema de educación, ya ve, ya he hecho, pues. No tenemos que matarlo nuestro idioma, porque nosotros lo estamos matando nuestro propio idioma. Éramos con reunión pues sábado, pero hoy ya estoy mongueta jocare, estoy cuariño ya neñe, que no se pierda nuestro idioma, que siguiendo, ese es una fuerte de nosotros nuestro idioma, porque éramos y cabilla de tenón de ñaño momía ni vaina tenón de jaricaya, ya no guatamena, mosco ñepe ya de ay me imagino esta ñande neta tan boa pirundu ñepe en yande yambautu tenta pe jare yande kunumi reta yande sambi reta e cuaño jimbo vaina ñande ñepe kabilla e hokua cheve gua re cuaño ñamo muena tamena cua jimbo atrupi cua a través de virtual y carereta chepe vai jare kabilla chamondo eh, esperemos que se haga siempre estas reuniones, que no solamente hoy día, pero si se puede hacer cada 2 meses, cada 3 meses. Es una sugerencia que puedo dar desde acá para ver si se puede seguir haciendo reunión de todo esto que pasa, no solamente por el Día Internacional de que hoy día es una fecha muy importante, pero creo que hay que seguir eh, viendo, digamos, la otra reunión para fortalecernos en el territorio, en las comunidades como organizaciones. Así que mis hermanos, muchas gracias. Eh, ya Tumpa Pejare, Yasropai, Burubicha Carolina, hermano Zacarías, Areopaito, compañero de esto, ya Pusaca, ya hecha ya, ya yo hecha ya, Cuayara, Yasropai, ya me pebe Burubicha esta. Muchas gracias, mis estimados hermanos, y que Dios nos bendiga siempre. Ya sorpayi ye burubicha de coja burubicha te añete tengo ejo cuarenoi cuaye monguetare jara cuaracuare allá vejo con ella jatunonde he cuaño ñañi mongueta venir rotati. Muchísimas gracias a nuestro hermano Burubicha, autoridad de Argentina. Pasamos ahora a cuarta exposición. Ñame chupevi yajiro viareves cotu ñanenetana mi jae ojimongueta vana ñandebe. A nuestra querida hermana Caroline Barbosa Contentes Nogueira. Ella es profesora de la licenciatura Indígenas Políticas de Educativas y Desarrollo Sostenible en la Universidad Amazonas de Brasil. Adelante, querida hermana Carolina. Hola, saludos a todos y todas. Mucho gusto estar aquí, una gran satisfacción. Y por primero, me gustaría pedir la permisión de dejar aquí público que soy apoyadora de la causa indígena, pero no soy representante de los pueblos indígenas. Entonces, por esta razón, es necesario que pedirles a esa permisión para hablar en este momento un poco sobre la cuestión indígena en Brasil. Bueno, yo puedo hacer la transmisión de aquí, ¿verdad? Vale. ¿Ya se puede ver? Está Perfecto. perfecto, entonces. Bueno, empezó diciendo que Brasil es una tierra indígena. Hoy nosotros en Brasil, que apoyamos la causa indígena,
juntamente con los movimientos indígenas y organizaciones indígenas. Estamos en una lucha muy grande por la demarcación de los territorios indígenas, que es la parte fundamental de su identidad cultural. Y todavía tenemos un espacio de más de 30 años desde la Constitución y seguimos sin finalizar los procesos de demarcación de las tierras. Avanzamos un poco en una parte y todavía nos quedamos con otras a ser demarcadas y tienen sus papeles homologados como acto de declaración de un derecho que es originario. O sea que es un derecho que ya existe muy antes mismo de la propia constitución del Estado brasileño, así como nosotros en Latinoamérica. Bueno, iniciamos aquí un panorama un poco de algunos datos sobre los pueblos indígenas aquí en Brasil. Nosotros tenemos pueblos indígenas en todos los 27 estados federativos de la Unión del Brasil y estamos con cerca de 375 hasta ahora los datos de pueblos indígenas, de pueblos diferentes, de naciones diferentes. 274 lenguas indígenas habladas, de acuerdo con el Instituto Socioambiental y también con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y ahora estamos en proceso de actualización de estos datos porque tuvimos una nueva estadística de 1923 ahora que salió y que tuvimos una sorpresa, pero no es sorpresa, de un aumento grande de la cantidad numérica de pueblos indígenas aquí. Hubo un cambio en la metodología aplicada para la contaje, para ir a las comunidades, para tener acceso a estas comunidades indígenas y para saber cuántos indígenas tenemos hoy en Brasil. Y en el último teníamos menos de 1 millón de personas indígenas aquí en Brasil. Y hoy, en 2023, se puede decir que tenemos casi 1.700.000 pueblos indígenas, personas indígenas aquí en Brasil, o que representa casi que 1% de la población total de país. Bueno, más de la mitad, así como nuestra amiga Libertad Pinto ya presentó, más de la mitad de esta población está en la Amazonía legal. Son los espacios donde se encuentra mayor número, más de 50% de la población. En 2010 teníamos menos de 1 millón, como ustedes pueden observar, o sea, en estos años, 12 años que se pasaron, hubo un aumento de 88% en el número poblacional, lo que no significa que son nuevas personas solamente, sino que hubo una nueva forma para hacer esta contaje de las personas. Y ahora nosotros tenemos un número que creo que para lo próximo va a crecer más por cuenta de la forma que se aplica ahora las entrevistas, las visitas a las comunidades y todo. Los estados del norte del país de Brasil, aquí Amazonas, donde estoy, Mato Grosso, que es en la parte más central del país, y Maranhão, que se queda más en la parte del litoral, son los que tienen mayor población indígena. Pero norte concentraba cerca de 44%, y nordeste como 31% de la población.
Hay una explicación para también tenemos mayor concentración de pueblos indígenas en la Amazonía y en la parte más del nordeste de país por cuenta de la política agraria que es muy fuerte ahí abajo al sur del país. Entonces tuvimos procesos de genocidio, de usurpación de territorios, de violencias cometidas desde siempre del proceso de la invasión europea. Y hasta hoy tenemos dificultades con los procesos demarcatorios de las tierras indígenas por cuenta de los intereses de la agroindustria, de pecuaria, de producción de monocultura y por las commodities también que crecen cada día en este aspecto que hace una presión política y económica muy grande para que se complete la conformación territorial ahí abajo al sudeste y al sur del país. Bueno, Amazonas, Bahía son los que tienen mayor concentración, como 490.000 indígenas, Bahía como 229.000 indígenas con 42% de esta población, que son los más de arriba, los estados de más arriba. Manaus es la ciudad donde vivo, que es la capital del estado de Amazonas. Es el municipio que tiene mayor población, más población indígena, con 71.000 de indígenas aquí en la capital. Y en la secuencia tenemos un municipio de estado de Amazonas que se queda más arriba, más cerca de Colombia, que es más cerca de Perú, ahí en noroeste de Amazonas. Es como que 2 horas de avión hasta allá, de aquí, de Manaus. Entonces es una distancia grande. Es San Gabriel da Cachoeira, que tiene como 48.000 habitantes indígenas, pero estos todavía son los datos más antiguos y los institutos de estadística están arreglando estos datos con el nuevo percentual de población indígena que tuvimos este año. Y Tabatinga es otro municipio de aquí de estado de Amazonas que se queda también en región de frontera con Colombia, un poco más abajo. San Gabriel de la Cachoeira se queda en el Río Negro y Tabatinga en el Río Solimões, que se quedan caminando hasta Manaus y enfrente de la ciudad de Manaus se encuentran y cambia su nombre para llamar de Río Amazonas. Esta forma que nosotros tenemos aquí de traer un poco de este territorio que todavía es territorio indígena. Bueno, a tierra indígena Yanomami, yo creo que muchos de ustedes escucharon las crisis humanitarias que tuvimos en el inicio, en enero, por ejemplo, con el pueblo indígena Yanomami por enfrentamiento con los garimperos que entran sus territorios para quitar oro de la peor manera posible y dejan un rastro de muchos daños ambientales, mucha destrucción, deforestación, contaminación del río y eso trajo a los Yanomami procesos de nutrición, de mortandad infantil y muchos murieron por una actuación muy negativa del último gobierno, que es gobierno Bolsonaro, que estaba ahí y que incentivó mucho los procesos de deforestamiento y de garimpo ilegal aquí en la región de Amazonia. Pero todavía la tierra Yanomami aquí entre el estado de Amazonas y Roraima, que se queda un poquito más arriba de Amazonas, tiene el mayor número de indígenas, como que 27.000 indígenas. Y
Raposa Serra do Sol, que se queda, es una tierra indígena también, que se queda en el estado de Roraima, tiene 26,000 habitantes. Y hay otra tierra indígena más abajo, más cerca del río Solimões, que se queda con 20,000 habitantes indígenas, personas indígenas. Bueno, tenemos muchos indígenas aquí también que residen en la región urbana, no solamente en la región de las comunidades indígenas dentro de la, de la Amazonía, ¿no? Y aquí nosotros tenemos datos del censo que fue ahora, que se enseña un poco la concentración y las informaciones que apenas explané a ustedes. Tenemos todavía, por ejemplo, el estado de Mato Grosso do Sul no está al norte, está al centro del país. Es un estado que tenemos más cabezas de ganado que personas. Un estado que es muy utilizado ah, por tierratenientes para producción ganadera y también de soya. Es muy pesada. Hay muchos conflictos socioambientales con los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales también ahí en esta región, porque hay un gran interés económico en las tierras que son cultivables, porque son tierras altamente productivas aquí. Y todas son tierras indígenas. Muchos de los indígenas guaraní kaiowá, avá guaraní, mibiá guaraní, que son las diversas formas que los guaraníes se presentan aquí en Brasil, sufren diariamente con los conflictos, las violencias por los tierratenientes en esta región. Pero no solamente en esta región, también en el nordeste de Brasil, como Bahía, como Pernambuco, que tienen población muy grande indígena, pero hay una inconformidad con la constitución brasileña de la demarcación de los territorios por este interés económico sobre los territorios indígenas, interés de explotación. Bueno, sobre las tierras indígenas en Brasil, tenemos 761 tierras indígenas con registros en FUNAI, o que se da aproximadamente 13% del territorio brasileño, y exactamente este número es utilizado por la bancada que nosotros llamamos de ruralistas, que son los tierratenientes que logran elegirse en la política para tener sus intereses garantidos. Y ellos dicen que hay muchas tierras indígenas para pocos indígenas y que tenemos que poner producción en estas tierras porque los indígenas son como que un impedimento para el progreso económico del país. Bueno, hay todavía 478 tierras indígenas en estudio, en procesos de demarcación. Y con los datos de la FUNAI, que es la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, hay que el órgano brasileño responsable para hacer los actos administrativos de estudio, delimitación, declaración y homologación de las tierras indígenas. Los datos dicen aquí que todavía siguen como 137 en estudio y ya delimitadas, ya con el espacio, el territorio delimitado 44, declaradas 73, homologadas 8, regularizadas todavía 475, en el total 761 tierras indígenas que están en este proceso. Es importante resaltar que este proceso es meramente declaratorio y no constitutivo de derecho, en virtud de la propia Constitución reconocer el derecho originario.
O sea, el Brasil solamente ahora hay que hacer los estudios para hacer la demarcación, delimitación y promover la protección de de todos los territorios indígenas. La distribución de tierras indígenas, como hablé a ustedes, aquí nosotros tenemos en la región sur del país y sudeste del país, donde se queda São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, después al sur Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, que es frontera con nuestros amigos argentinos y uruguayos. Tenemos la menor cantidad de tierras delimitadas, demarcadas y ya regularizadas. En la región del nordeste también no hay tantas tierras y es una región de muchos conflictos exactamente por estas razones. Después, región del centro oeste, que es la región que se tiene la producción de agroindustria más pesada, y la mayor parte estará aquí en norte, la Amazonía, que son los espacios donde tenemos también los espacios de protección al medio ambiente. Aquí están algunas de estas tierras, aquí como puede ver abajo, São Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro. Arriba, ahí cerca de Perú, la región de Solimões, que hablé de las tierras ticuna, por ejemplo, que se quedan aquí en esta región. Más arriba, y cerca de donde se parece con una cabeza de un perrito, de un perro, que se llama así aquí por los propios pueblos indígenas, la cabeza de cachorro. También una otra región de mucha población indígena y la concentración de la mayor parte de las tierras ya regulamentadas aquí en norte del país. Buenas problemáticas que son enfrentadas hoy para los indígenas, para que pensemos las cuestiones y avances que nosotros en cuanto a apoyadores del movimiento indígena en Brasil, de los movimientos indígenas, sabemos que hay muchos conflictos ambientales, socioambientales, los llamamos, por las disputas territoriales con esos que llamamos de guerrilleros, que son los que usurpan las tierras indígenas, falsifican documentación para las personas para hacer especulación sobre los territorios. La parte de la deforestación, especialmente aquí en la Amazonía, en el Pantanal, en la Mata Atlántica, que son los grandes biomas, es cerrado, grandes biomas aquí de país, y la deforestación tiene una intención que es poner fuego, y ellos lo hacen, ponen fuego cerca de las carreteras para tener un proceso de quemada muy grande y así las tierras serán liberadas para utilización de la agroindustria. Y el sur de la región amazónica hoy enfrenta muchos problemas exactamente porque el gobierno Bolsonaro de antes de 4 años se quedó apoyando y estimulando que la gente adentrase los territorios indígenas, matasen, robasen sus territorios, sus riquezas naturales. El garimpo ilegal, como ya hablé a ustedes, también por el mismo motivo, porque hay muchos diputados, senadores que todavía son a favor de estos procesos de desarrollo y que no quieren ni respetar los territorios indígenas, su autodeterminación y el derecho a la consulta previa. Los megaproyectos, son también un gran problema porque son incentivados por el propio Estado en diversos de los gobiernos que tuvimos en Brasil. Las políticas de generación de energía, de explotación mineral, nunca se quedarán lejos de nosotros. Seguimos en el mismo sistema de plantation, de exploración, de monocultura y exploración de minería y ganadería, así como éramos en las colonias, más un proceso de colonialismo interno muy severo. La agroindustria y hoy también
hay una inversión muy grande de la agroindustria, de todos estos que invierten, que hacen sus inversiones en minería, en producción de energía con hidroeléctricas sobre los territorios indígenas, y son inversiones internacionales, por ejemplo, que están apoyando los cambios de legislación. Y la idea ahora que está siendo juzgada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil es saber si esta tesis del marco temporal es una tesis constitucional o no. Y lo que dice la tesis es exactamente lo que es totalmente el contrario de lo que dice la Constitución. O sea, no hay mucho que hablar de la inconstitucionalidad, pero por los intereses de los pueblos, de los pueblos indígenas frente a los intereses de la agroindustria, nosotros tenemos una guerra jurídica, digamos, y política. Y recientemente se aprobó un proyecto de ley en la Cámara de los Diputados, pero todavía no siguió para las otras, para el Senado, por ejemplo, sobre este marco temporal que dice que los indígenas solo tienen derecho a la tierra si estaban ocupando sus tierras en el día de la promulgación de la Constitución, o sea, en el día 5 de octubre de 1988, olvidando todos los procesos de desplazamiento forzado y de usurpación de territorio y genocidio empleado en los procesos coloniales de invasión europea. Bueno, aquí nosotros tenemos muchas dificultades en nuestro Congreso Nacional porque tenemos una bancada muy grande que es la bancada ruralista y evangélica o evangelista en el Congreso Nacional, y el partido de Bolsonaro, que se llama Partido Liberal, tiene más de 300 diputados que componen esta bancada, haciendo una presión política muy grande para la aprobación del marco temporal y restricción y condiciones a los derechos de los pueblos indígenas aquí en Brasil. El gobierno Bolsonaro todavía sigue siendo una catástrofe a nuestro país, especialmente en nuestras políticas socioambientales, exactamente por incentivar las explotaciones del medio ambiente sin ningún tipo de limitación. Y también él mismo decía en sus pláticas que en su gobierno ninguna tierra indígena, ninguna tierra quilombola, que son de afrodescendientes, ninguna tierra de pueblos tradicionales habría de ser demarcada, porque todos son iguales. Entonces no hay por qué dar privilegios a los pueblos tradicionales y pueblos indígenas. Así era su forma de hablar, que es la misma forma de este Congreso Nacional que nosotros tenemos con 300 diputados electos que representan los intereses de la agroindustria en Brasil. Tenemos la inversión muy fuerte extranjera. Aquí en Amazonía estamos con un caso muy triste y muy difícil de la mineradora Potash, que es canadiense, sobre el territorio Mura, que quiere extraer potasio, que es un mineral utilizado para aumentar la producción agrícola del país. Y así se siguen diciendo que ellos son los verdaderos representantes del pueblo brasileño. Hay unos datos que son muy importantes a quien quiera estudiar de una organización civil que es De Olho nos Ruralistas, un observatorio de la agroindustria de Brasil y que tiene muchos datos importantes. El último dossier, 42 políticos brasileños electos son personas que tienen tierras usurpadas de los pueblos indígenas con documentos fraudados, utilizando la forma de la grillaje. Entonces, utilizan, y en el total, por ejemplo, de 300, para 513 solamente nos restan
200 personas para intentar impedir este proceso y ni todos ellos están de acuerdo. Bueno, ellos todos están ahí en este dossier de denuncia de violencia a los territorios indígenas aquí en Brasil. Aquí nosotros tenemos una fotografía del equipo del Ministerio de los Pueblos Indígenas con el gobierno Lula. Por primera vez en Brasil tuvimos una instancia en el Poder Ejecutivo que sea de los pueblos indígenas. Tenemos la ministra de los Pueblos Indígenas, que es Sonia Guajajara, la presidenta de la FUNAI, que es la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, Joenia Wapchana, la diputada, que es una diputada que trabaja mucho por los derechos indígenas, soy Celia Chacriabá, y el presidente Lula y la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, que también es alguien muy importante para las luchas socioambientales aquí en Brasil. Hoy tenemos un ministerio que está todo compuesto de una organización, es ocupado por representantes de los pueblos indígenas, hay comisiones de consultoría jurídica con abogados indígenas y es un logro muy grande del movimiento indígena, de los movimientos indígenas en Brasil. Y el marco legal principal que nosotros tenemos, la Constitución, por supuesto, Convenio 169, Declaración de la ONU, Declaración Americana y todo el derecho internacional de los derechos humanos que tiene norma de estatus constitucional. O sea, son derechos fundamentales y que ocupan aquí en nuestro país este bloque de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Este es un señor Agua Guaraní, que es señor Tito, con quien trabajé también en Mato Grosso del Sur cuando estuve por allá. Es un anciano y una persona de una sabiduría increíble, que todavía sigue desde los 80 luchando por su territorio y ahora está con casi 100 años y ellos tienen mucha esperanza de tener su territorio demarcado antes que su Tito se va. Y hay muchas políticas también aquí en Brasil que son aplicadas, como la propia Fundación Nacional del Indio, que trabaja, se llamaba del Indio y ahora por el gobierno Lula, por el Ministerio de Pueblos Indígenas, se cambió el nombre para se llamar de los pueblos indígenas por la cuestión colonial de la palabra indio, que los indígenas no aceptan aquí. Tenemos un estatuto que es todavía de la dictadura militar, pero que hay un proyecto que está archivado, que es un proyecto de los 90, y hay intentos desde el 2016 de regresar los estudios para un estatuto de las sociedades indígenas que esté actualizado con la Constitución y todas las normas internacionales que nosotros hablamos. Política Nacional de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas es específica por el Sistema Único de Salud Pública en Brasil. Educación multicultural bilingüe específica y diferenciada adentro del Plan Nacional de Educación General, donde tenemos toda la regulación sobre la educación bilingüe, la estructura, los profesores que son profesores indígenas que hablan sus lenguas y están en sus territorios. La licenciatura que yo trabajo en la UFAM es una licenciatura que es bilingüe también y que todos los profesores que salen de la universidad aquí de la capital, vamos a las comunidades indígenas y trabajamos ahí adentro de las comunidades indígenas para la formación de profesores indígenas que van a ocupar estos cargos adentro de su comunidad. Y el Ministerio del Pueblos Indígenas, que ahora de enero, 1 de 2023. Bueno, así les agradezco la atención. Ahí hay algunos contactos. Quieran entrar en contacto con nosotros. Yo coordino un observatorio de derechos socioambientales y derechos humanos aquí en la Universidad Federal del Amazonas y trabajamos en parcería con muchos otros profesores y activistas en Latinoamérica para la promoción de los derechos socioambientales y derechos humanos aquí en la Amazonía. Muchas gracias.
Ya solo Caroline, Monguetare. Muchísimas gracias, querida Caroline, y bueno, por tiempo que nos corretea, entonces vamos a dejar las preguntas, quizás están pasando sus direcciones para que puedan también dejar sus preguntas a los que nos siguen, a los que nos acompañan, y vamos a finalmente pasar para el cierre de este foro, que ha sido de mucha importancia para todos nosotros, unirnos en todo el mundo hoy día tan especial. Le daremos la palabra a Ramiro Chimurris, quien es abogado, asesor de organizaciones sociales y sindicales, es profesor, es investigador universitario y actualmente es el presidente de la Red Internacional de la Cátedra. Entonces, adelante, Ramiro. Ramiro, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha ahí? Perfectamente. Hola. Bueno, primero que nada, saludarlos, hermanas, hermanos. Hoy es un día muy especial y yo me pregunto, los 364 días del año también son especiales. Es una conmemoración, pero también un día de resistencias, de luchas y de historia. Desde la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública, reivindicamos nuestra historia, nuestros derechos, nuestra deuda con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas y con esas luchas y resistencias de la Via Yala y de todos los hermanos y hermanas de diferentes culturas, de diferentes lenguas. Por eso, hoy más que nunca, el deseo nuestro de aunar fuerzas, de resistencia, de trabajo en red, de solidaridad, de fraternidad, para poder tener un mañana mejor, un mañana más digno, que es lo que nos merecemos todos. Y bueno, la Red Internacional de Cátedra presente aquí, una vez más, acompañando los saberes de todos nuestros queridos hermanas y hermanos, y seguimos caminando juntos, que eso es lo que tenemos que hacer, caminar juntos y unidos en momentos donde nuestra América también es sometida a expoliaciones, a trabajos esclavos, a trabajos en las minas a cielo abierto, donde la Amazonía sufre. Una vez más, la Pachamama es atacada. Una vez más, nuestra madre tierra es vulnerada. Y por eso tenemos que unirnos en la resistencia. Un gran saludo desde Uruguay a todas las hermanas y hermanos y seguimos caminando juntos. Recordarles que del 1 al 8 de diciembre de este año vamos a estar con un seminario internacional en Colombia para también manifestarnos sobre los derechos de la naturaleza, que es una de las cosas que se nos viene ahora. El ataque a la Amazonía realmente va a ser duro y comienzan los cambios de deudas por cambio climático, de deudas externas por naturaleza. O sea, nuestros pueblos también tenemos que estar juntos, junto a nuestros pueblos y realmente reivindicar nuestros derechos. Un gran abrazo, un saludo y agradecer a todas las hermanas y hermanos que nos mandaron materiales para la difusión, que afortunadamente fueron muchos, no están todos presentes porque era imposible de sumarlos, pero agradecerles eso, es un día de agradecimiento, de solidaridad, de lucha y resistencia. Gracias hermanos, gracias hermanas. Ya solo para ya me chupé, ya ve cuañe un guasaran debe, jare cuara, jare opara, ya puena cuañe mongueta, jare coñan de ñandereco, jare ñaniñeru, pilla y potramos de cuaño y cobe. Le agradecemos muchísimo a Ramiro porque, bueno, ha hecho lo posible, todo para que esta conversación, este foro que estamos haciendo, pueda llegar a todos los lugares, a todo el mundo donde estamos, indígenas y no indígenas y todos los pueblos en general, que es una preocupación la situación en la que nosotros los pueblos indígenas tenemos, no solamente para los indígenas, sin embargo, para la humanidad, ¿no? En ese sentido, también le vamos a pasar la palabra a nuestro hermano
Ricardo, no lo voy a presentar yo. Es mejor que él se presente y tiene la última palabra por hoy día y que vamos a seguir. Es un inicio. Adelante. Gracias Carolina, a ti, a todos los hermanos y colegas que han organizado esto, han participado de alguna forma en este foro del día de hoy, que creo que ha sido muy importante. Ha sido muy importante, hemos tenido la palabra, la reflexión, y desde la academia, desde los investigadores, pero también desde la vivencia de los propios pueblos indígenas, de su proceso de trabajo, de lucha, de demandas y también de logros. Y creo que es altamente significativo porque eso se trata un día como este, ¿no? Como decía Ramiro, todos los días son de todas las personas y también de los pueblos indígenas, pero hoy es una fecha especial y de conmemoración, de reflexión, de aunar esfuerzos y de plantearnos nuevos objetivos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Eh, Lamentablemente al comienzo de la actividad tuvimos algunos problemillas técnicos, pero bueno, si el señor Tito lleva 100 años luchando por su tierra en Brasil y todos los pueblos indígenas de este continente llevan más de 500 años peleando contra todo tipo de enemigos, no nos vamos a asustar por un problema tecnológico ni por una dificultad de Internet, eso es lo de menos. Lo importante es que estamos acá juntos, estamos trabajando, estamos, insisto, aunando esfuerzos desde distintos lugares. Y como decía Zacarías en parte de su intervención, describiendo las características de la cosmovisión del pueblo guaraní, ojalá esto también sume para una tataupa, un lugar de fuego, de fogata, de aunar conocimiento, de generar esfuerzos conjuntos y avanzar hacia el objetivo que es construir una sociedad, un mundo mejor que el que tenemos ahora, una sociedad mucho más respetuosa de las culturas, de todos los que vivimos sobre la tierra, incluyendo, por supuesto, de pueblos indígenas, su visión, su perspectiva. Y bueno, y hoy también escuchamos algunas, aparte de muchos problemas que enfrentan los pueblos indígenas, pero también escuchamos algunas cosas positivas, ¿no? Nos estamos enterando de que Brasil en poco tiempo casi que duplicó su cantidad de personas indígenas, obviamente no porque se hayan reproducido, sino porque hay una mejor forma de contabilizarlo, de contarlo, de tener la estadística. O, por ejemplo, que en Uruguay ha comenzado un curso sobre el idioma guaraní, algo que jamás había pasado en toda la historia del país. O los procesos que ustedes contaron en Bolivia, en Argentina. Quiere decir que se pueden hacer cosas, hay capacidad para enfrentar múltiples desafíos. En el día de ayer terminó la cumbre de presidentes en la Amazonía y ahí, más allá de que siempre esas cumbres y esas declaraciones son muchas cosas escritas que no siempre se transforman después en acciones concretas, pero al menos lo que está escrito, hay un amplísimo reconocimiento de la situación de los pueblos indígenas, de sus derechos, sus territorios, compromiso para apoyar sus reivindicaciones, que ojalá se transformen en políticas concretas. Creo que son temas que hay que destacar y que sirven para sumar esfuerzos. Así que, como también dijo Ramiro y muchos de ustedes, la idea es que esto sea un primer esfuerzo con nuestros aciertos y nuestras debilidades que tenemos que superar con el tiempo, pero que nos permita seguir trabajando juntos, seguir promoviendo acciones, seguir reflexionando, seguir sumando esfuerzos para, insisto, construir una sociedad mejor y hacer realidad los derechos de todos los pueblos del mundo y también de los pueblos indígenas que viven en este territorio. Así que muchas gracias, gracias por estar ahí, por participar y nos vemos prontito. Adiós. Ya solo para allí, con esa llave cuadra o pañando ni mongueta, areña ni mía ni rambueve, que tu monburirupi, allá ves o con ahí, pero ya de atu, ya rajatu no de cuachi mongueta. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han apoyado, todos los que hemos sido parte de esta emisión que hemos hecho transmitir hasta llegar a donde están nuestros hermanos y hermanas indígenas y también al equipo que organizaron y a todas las personas que han logrado para poder llegar hoy día a hacer esta conversación y todos los hermanos y hermanas que nos escuchen, que nos siguen por diferentes tecnologías que tienen. Entonces también nuestro Tamana Mereta, Yamondo Chupe, Areñanera Mireta, a nuestros ancestros que siempre han dejado esto y siempre han querido y creo que ese es el sueño que estamos logrando. También, ¿no? Ellos no están con nosotros, nuestros abuelos y abuelas con sus sabias y sabios. Opaite Tamanaeme, así nos despedimos con un abrazo desde el lugar donde estamos. Ya Soropay Tuicha, Tamanaeme, ya Haye y no Arape ya Chakuri.
Mi nombre es Cielo Jiménez, pertenezco al resguardo indígena Yanacoana San Agustín, Huila. El saludo es para toda la comunidad de esta fecha que es 9 de agosto, el Día Internacional de Indígenas. A seguir fortaleciéndose como comunidad, trabajar y seguir ese proyecto de vida que es la unión de trabajar como comunidad, vivir armonizados. Todo el trabajo que se ha hecho en San Agustín por la madre naturaleza se ha fortalecido como unión por el trabajo, porque ha crecido muchísimo como poco a poco esa unión de fuerza a la educación, al trabajo comunitario. Hola a todas y todos. Mi nombre es Jesús Castillo Aguirre. Soy docente de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en el puerto de Acapulco, México. También soy miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vaya mi reconocimiento a estos pueblos de todo el mundo, particularmente a los pueblos de nuestra América. Nuestro futuro tiene pasado. Daniel Rivero, director del Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional y miembro del capítulo Colombia de la Red Internacional de Cátedras y Personalidades en contra de la Deuda Externa. Un saludo fraterno hoy 9 de agosto a las organizaciones y movimientos indígenas que tantas enseñanzas nos han dejado con sus resistencias frente al régimen injusto que nos domina en América Latina y que al mismo tiempo con sus formas colectivas de vida y sus formas de relacionamiento con la naturaleza nos enseñan o nos permiten avanzar en un camino hacia una sociedad alternativa que debe tener en cuenta esas realidades y esas formas realmente humanas para desarrollar con justicia social.